Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estas zapatillas azules con un estampado animal print, así que espero que les haya gustado. Yo los estoy haciendo como unos aretes utilizando este cuadrado en peyote, que si les interesa ver esta pieza les voy a hacer un video en vivo de cómo hacerlo. Para el momento que les haya subido este video tal vez ya haya hecho ese video en vivo, así que lo pueden encontrar en mi otro canal y también en mi página de Facebook. Si quieren ver el diagrama para este diseño se los voy a dejar en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme ahí. También las invito a seguirme en Facebook, TikTok y Snapchat. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos tres colores de Delica So Miyuki en el número 11-0 y estoy utilizando este tono azul, un tono negro mate y este tono gris. Estos son los números de los colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja y estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Ahora paso por mi aguja las siguientes delicas. Estoy pasando una azul, una negra, 8 del color azul y 2 negras. Las paso por mi hilo. Ahora aquí vamos a dejar un poco de hilo para rematar. Y las siguientes delicas las voy a unir con la puntada escalera. Voy a pasar mi aguja aquí en esta delica negra. Paso a la siguiente delica, paso de atrás hacia adelante y jalo. Siguiente delica, paso la aguja de atrás hacia adelante. Y así voy a continuar con todas las delicas. Así ya quedan unidas todas las delicas. Ahora aquí voy a comenzar mi siguiente vuelta tomando 2 delicas del color azul. Voy a tomar bien estos 2 hilos para que las delicas no se abran y voy a pasar mi aguja en este primer hilo. Ahora tomo el negro, voy a colocar 2. Voy a pasar mi aguja en el siguiente hilo.
un azul, tomo el negro, coloco 2, dos azules, una negra, una azul, dos negras, así termino la vuelta. Ahora voy a hacer una disminución con mi hilo, me regreso hacia atrás, paso 2 delicas hacia abajo. Ahora aquí voy hacia arriba tomando 2 delicas. Y aquí voy a tomar 2 azules, paso en este hilo. Dos negras. Tres azules. Una negra. Tres azules. Una negra. Voy a voltear hacia este lado.
Y voy a colocar dos azules. Paso la primera aquí en el mismo hilo donde pasé la última negra. Tomo la siguiente azul y la paso aquí. Ahora aquí necesito que mi aguja suba en esta última delica azul. Así que me voy a regresar hacia atrás, voy a pasar mi aguja hacia abajo por estas dos delicas. Me regreso aquí por dos hacia arriba. Paso hacia abajo en esta azul y hacia arriba en esta última delica. Voy a voltear de nuevo, así. Y comienzo esta vuelta tomando un azul y una negra. Paso en el primer hilo. Tomo otra negra. Un azul. Dos negras. Un azul. Dos negras. Una azul. Dos negras. Tomo el azul, coloco dos. Ahora aquí voy a pasar una delicada hacia abajo. Y paso hacia arriba en esta siguiente. Voy a tomar dos delicas azules y paso mi aguja en este hilo. Voy a continuar con este tono azul hasta tener un total de 6.
Aquí ya tengo las 6 delicas azules. Ahora tomo una negra. Una azul. Una negra. Un azul. Dos negras. Un azul. La paso en el mismo hilo donde pasé la última negra. Ahora voy a tomar un azul y una negra y comienzo aquí. Ahora voy a tomar el tono azul y voy a colocar un total de 8 delicas. Aquí ya tengo las 8 delicas azules. Ahora tomo una negra. Dos azules. Así termino esta vuelta. Ahora me regreso. Voy a pasar esta delica hacia abajo. Y esta negra hacia arriba. Y voy a tomar dos negras. Paso en este hilo. Una azul. Aquí voy a tomar este tono gris y voy a colocar 5. Aquí ya tengo las 5 delicas de este tono gris. Ahora tomo el tono azul y voy a colocar 3. Ahí ya tengo las 3 delicas. Ahora aquí comienzo mi siguiente vuelta tomando 2 delicas del tono azul y paso en este primer hilo.
Voy a tomar de nuevo este tono gris y voy a colocar un total de 7. Aquí ya tengo las 7 delicas del color gris. Ahora tomo el azul y voy a colocar 2. Voy a regresarme de nuevo hacia atrás pasando una delica hacia abajo. Tomo la siguiente delica hacia arriba. Y voy a tomar una delica azul y una gris. Voy a continuar con este tono gris hasta tener un total de 7 contando la que ya colocamos. Aquí ya tengo las 7 delicas de este color gris. Ahora tomo una azul. Una negra. La paso en el mismo hilo donde pasé la última azul. Ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo. Voy a pasar hacia abajo 2 delicas. Me regreso hacia arriba tomando 2. Y voy a tomar una negra y una azul. Voy a tomar el tono gris y voy a colocar 5. Aquí ya tengo las 5 del tono gris. Ahora tomo el azul y coloco 2. De nuevo hago una disminución, paso una delica hacia abajo, tomo esta siguiente hacia arriba y voy a tomar una delica azul y una gris. Voy a continuar con el gris hasta tener 5. Aquí ya tengo las 5 del tono gris. Ahora tomo el azul y coloco 2.
Así ya termino esta vuelta. Ahora para comenzar la siguiente voy a hacer de nuevo una disminución con mi hilo. Paso por 2 delicas hacia abajo. Me regreso hacia arriba tomando 2. Y comienzo esta vuelta tomando una azul y una gris. Paso en este hilo. Voy a continuar con este tono gris hasta tener 5. Aquí ya tengo las 5 del tono gris. Ahora tomo un azul. Ahora tomo un azul y una gris y paso aquí. Voy a continuar con el gris hasta tener un total de 6, contando la que ya tenemos. Aquí ya tengo las 6 del tono gris. Ahora tomo un azul, la paso en el mismo hilo donde pasé esta última gris. Aquí comienzo la siguiente vuelta, tomo 2 azules. Ya coloqué las 5 grises. Ahora voy a tomar un azul. Ahora hago una disminución con mi hilo, paso hacia abajo tomando 2 delicas. Y de nuevo voy a tomar un azul y una gris y paso en este hilo. Voy a continuar con el tono gris hasta tener un total de 5, contando esta que ya tenemos aquí. Ahora tomo un azul. Una negra. La paso en el mismo hilo donde pasé la última azul. Voy a voltear hacia este lado y voy a hacer un par de aumentos más aquí. Tomo un azul, paso aquí. Paso la aguja hacia el azul que acabo de colocar. Y tomo una negra, la paso aquí.
Ahora voy a regresar mi aguja hacia atrás, paso aquí. Voy a ir hacia abajo en estas dos delicas. Y me regreso hacia arriba tomando estas dos. Paso mi aguja hacia abajo en esta azul y voy hacia arriba aquí. Ahora aquí volteo de nuevo mi trabajo así y voy a tomar una azul y una negra. Paso en este hilo. Tomo otra negra, la paso en este hilo. Una azul. Ahora tomo de nuevo el tono gris y voy a colocar 4. Aquí ya tengo las 4 grises, ahora tomo un azul. Ahora voy a hacer una disminución con mi hilo, de nuevo tomo 2 delicas hacia abajo y me regreso hacia arriba tomando 2. Voy a tomar una delica azul y una gris y paso en este hilo. Voy a continuar con el gris hasta tener un total de 3, contando la que ya colocamos. Un azul. Una negra. Tres azules. Ahora me voy a regresar hacia abajo, voy a pasar por estas 3 delicas. Volteo hacia este lado. Ahora pasé por mi aguja estas siguientes delicas. Es una negra, 2 azules, 2 negras, 2 azules, una negra y una azul. Así, lo voy a voltear hacia arriba de esta forma. Y aquí lo que voy a hacer es tomar esta delica negra, paso la aguja. Jalo el hilo para apretar las delicas que no queden muy separadas y voy a tomar otra delica negra. Esta la paso por el hilo
Voy a llevar mi aguja por fuera de esta delica, tomo esta negra, no voy a jalar mucho el hilo, me regreso en esta azul, voy a pasar de nuevo dentro de esta negra, así, y me regreso de nuevo por fuera de la delica negra, así. Voy a pasar en esta siguiente azul y jalo el hilo, así. Ahora aquí voy a continuar, voy a tomar un azul, dejo una delica azul y paso en esta siguiente. Una delica azul, dejo una y paso en esta siguiente. Una azul, dejo una delica y paso la aguja en esta siguiente. Ahora voy a dar vuelta de este lado, así. Nos quedaría así. El tacón se va a quedar un poquito flojo, lo vamos a acomodar después. Ahora estoy en esta delica negra, voy a tomar la azul de este lado, aquí. Ahora me voy a regresar de nuevo hacia abajo, pasando de esta forma. Para que quede un poquito mejor el tacón. Ahora me voy a regresar hacia arriba por las delicas del otro lado. Así, ahora de nuevo voy a voltear hacia arriba, voy a pasar mi aguja en esta negra y esta azul. Ahora aquí voy a comenzar mi siguiente vuelta, tomo una azul y una negra y paso aquí en este primer hilo. Continúo con el azul, coloco dos.
Tomo el gris y voy a colocar 4. Ahora tomo un azul. Y aquí de nuevo voy a hacer una disminución, pasando 2 delicas hacia abajo y 2 delicas hacia arriba. Aquí voy a tomar un azul y una gris y paso en este hilo. Voy a continuar con este color gris hasta tener 4. Ahora tomo el azul, coloco 2. Una negra. Un azul. Comienzo esta siguiente vuelta tomando un azul y una negra. Continúo con el negro, voy a colocar 2 más. Un azul. Ahora tomo el tono gris, voy a colocar 3. Un azul. Ahora aquí voy a hacer una disminución, voy a pasar hacia abajo mi aguja por 2 delicas. Me regreso aquí hacia arriba tomando estas 2. Y comienzo mi vuelta tomando un azul y una gris. Paso aquí en este hilo. Continúo con el gris hasta tener 3. Un azul. Dos negras. Continúo con el azul, coloco 2.
Aquí voy a hacer una disminución con mi hilo, pasando 2 delicas hacia abajo. Me regreso aquí por 2. Aquí voy a comenzar esta vuelta tomando una negra y una azul. Continúo con el azul hasta tener 4 delicas. Ahí tengo las 4 delicas del color azul. Ahora tomo el gris y coloco 2. Un azul. De nuevo hago una disminución con mi hilo. Y comienzo esta vuelta tomando un azul y una gris. Una gris. Un azul. Dos negras. Dos azules. Ahora aquí de nuevo hago disminución con el hilo pasando hacia abajo por 2 delicas. Me regreso aquí hacia arriba. Y voy a tomar un azul y una negra. De nuevo una negra. Un azul. Dos grises. Un azul. Hago una disminución con mi hilo. Y tomo un azul y una gris.
2 azules, una negra, un azul, hago disminución con el hilo de nuevo, y tomo un azul y una negra, un azul, dos grises, un azul, la paso en el mismo hilo donde pasé la última del tono gris, ahora de nuevo hago una disminución, me regreso hacia abajo, tomo 2 delicas, y voy a tomar un azul y una gris. Tomo otra gris, dos azules, una disminución, dos azules, una gris, un azul, una disminución de nuevo, un azul y una gris, una azul, disminución, dos azules, y así ya queda terminada esta zapatilla. Ahora aquí aún no he decidido si quiero hacer unos aretes, una pulsera o un colgante. Aún no estoy segura de qué hacer. Decidí que voy a estar colocándole este arete. Estuve haciendo este arete en peyote cuadrado
y se lo voy a colocar aquí. Si les soy sincera, no es mi favorita forma de terminarlos. Tenía yo otras ideas, pero en este momento ninguna de ellas me satisface del todo, así que voy a ponerle este cuadradito, pero ustedes pueden escoger cualquier otro tipo de arete para terminarlo. Aquí ya tengo este terminado y lo estuve colocando así. Como pueden ver, tenemos que tener un arete para el lado derecho y uno para el lado izquierdo, así que este otro lo tengo que colocar del otro lado. Sería así. Tendría que colocar este así para que me queden así, como la punta del zapato hacia adentro de la cara. Eso es lo que yo voy a hacer. Esta parte que estoy utilizando aquí se las voy a hacer en un video en vivo. Para cuando suba este video probablemente ya he hecho el en vivo de esta pieza, así que búsquenlo tanto en mi canal de YouTube como en mi página de Facebook. Así que este lo debo de unir al revés, que debe quedar hacia el otro lado. Así que aquí está mi hilo en esta delica. Voy a pasar mi aguja aquí en esta. Paso aquí hacia abajo en esta, en la delica del zapato, acomodo así. Ahora me regreso de nuevo. Pueden pasar 2 o 3 veces su hilo para asegurar las piezas que no se vayan a mover y también asegurar que no se rompa su hilo. Ahora ya nada más voy a esconder el hilo. Una vez que ya aseguramos bien la delica con el hilo, vamos a esconder este hacia abajo y simplemente voy a ir pasando entre las delicas hacia abajo, bajando un poquito hacia abajo, alejándome del final, y también voy a esconder este otro que dejé aquí al comienzo. Así que voy a hacer esto, que es muy sencillo, y ahorita regreso. Ya le escondí los hilos y así ya quedan terminados estos aretitos. Como les dije, la parte de arriba es completamente opcional. Ustedes pueden colocarle otro tipo de aretes arriba. Ya es cuestión de que ustedes piensen en qué quieren hacerle. Voy a estar endureciendo mis aretes utilizando este adhesivo. Ya les he mostrado cómo es que lo utilizo, así que ese video lo encuentran en el canal. Ya tiene tiempo que se los hice. Y esto lo que va a hacer es endurecer la pieza para que no se vaya a doblar. Por ejemplo, la parte de aquí, como el pico del zapato o el tacón, puede doblarse, así que con este producto no se va a estar doblando, va a quedar durito. Así que así quedan terminados. Espero les haya gustado el video. Para ver el diagrama lo pueden encontrar en mi página de Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.